buenos días para todas y para todos. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del Cohete a la Luna Radio, aquí en la Radio de las Madres, en la 530. Calculo que en términos generales con un alivio muy módico, porque en realidad ha sido módico en el terreno de lo climático, pero este alivio en el terreno de lo climático, aún así leve como lo es, no se reitera en otras dimensiones de nuestra realidad y de la realidad mundial. Recién estábamos en la antesala, bueno, por decirlo así, del estudio, contando los minutos que faltaban para arrancar el programa, y Josefina Bolis le dice a Horacio Berbisky: hoy arrancaste repartiendo mazazos. Y efectivamente, dando masa. No, pero no fui yo soy el cronista, yo soy el narrador, pero no soy yo el que dio los mazazos. Bueno, esta semana se cumplió un año de aquel anuncio que hizo el presidente Alberto Fernández un martes, cuando dijo que el viernes comenzaba la guerra contra la inflación. Exacto. ¿Se acuerdan la pregunta que le hizo el maldito López Murphy? Le dijo: ¿a qué hora? Le preguntó. Bueno, se cumplió un año. El anuncio fue porque en febrero del 22 el índice mensual había llegado al 4,7%, y eso daba 52% al año, que era muy incómodo, pues se acercaba, casi igualaba el 53,5% que había dejado Macri. Pero también, digamos, ha habido recuerdo en estos días de otro aniversario que se cumplió, que es el de la firma del acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional, que, bueno, nadie olvida que provocó la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del oficialismo, porque dijo que no tenía convicción para defender ese acuerdo, que no lo iba a obstruir tampoco, pero que no tenía convicción. Bueno, desde esos dos hechos, que parecen realmente remotos, pasaron 12 meses, 2 ministros de Economía y 3 secretarios de Comercio Interior. Y la inflación interanual casi duplica la de un año atrás. Llegó al 102,5%, con un 6,6% en febrero, y lo que es peor, tendencia a aumentar este mes. Se teme que pueda llegar a 7 este mes. Y como los mazazos no vienen solos, casi el 12% de incremento mensual en alimentos, que es la canasta que define la línea de indigencia, que para el año interanual marcó 115%. Bueno, la tasa de referencia que paga el Banco Central, llegó prácticamente a ese nivel. Tuvo un par de puntos por debajo de ese 115%, anualizando, digamos, nominalmente es del 78%, pero con la rueda del interés compuesto, si se reinvierte cada mes, llega al 113% anual. Ahora, eso lleva a una encrucijada temible, que es la estanflación, que es una línea que va para arriba, que es la inflación, y una línea que va para abajo, que es el nivel de actividad. Entonces tenés estancamiento con alta inflación. Es una de las peores cosas que puedan ocurrir. Y como vos remarcás, en un año eleccionario ni te cuento. No, claro, por supuesto, es letal. Ahora, los lectores del Cohete no tienen de qué sorprenderse. No sé, Marcelo, si vos te acordás la entrevista que yo le hice a Alberto en Olivos en octubre del 20, hace 2 años y medio. La primera pregunta que le hice ya fue sobre el precio excesivo de los alimentos.
Y él dijo, tenemos precios cuidados en los grandes centros de compra, en los supermercados y los hiper, y ahí está funcionando. Si uno va a un supermercado, los precios cuidados, como se llamaba entonces el programa, los encuentra. Si va a un almacén de cercanía, allí efectivamente los precios se empiezan a disparar. Y el 13 de marzo del 22, hace un año y casi una semana, los 13 senadores kirchneristas que votaron en contra del acuerdo con el fondo emitieron una declaración que se llamaba Crecer para Pagar, donde decía varias cosas de absoluta actualidad. La meta de reducir la inflación no podrá ser cumplida. Primer punto categórico. La reducción del déficit que plantea el fondo depende de la reducción de subsidios. Pero esto significa menos gasto en consumo. Y con menos gasto en consumo va a caer la recaudación, lo cual va a profundizar el déficit que se quiere reducir. La reducción de la inflación depende de la reducción del financiamiento monetario del déficit. Mientras que las metas de reducir subsidios energéticos, es decir, de aumentar tarifas y de mantener el tipo de cambio real, es decir, mantener un ritmo de devaluación constante del dólar, tensan los precios al alza, generando inflación por aumento de costos. Es decir, si vos aumentás tarifas y aumentás la cotización del dólar, todo sube. La reducción del financiamiento monetario al tesoro, es decir, de la emisión monetaria, necesita del acceso al financiamiento vía mercado local de deuda en pesos. Eso depende de una política sostenida de aumento de tasas de interés. Claro, porque para poder financiar deuda en pesos, el Banco Central, el Tesoro, tienen que ofrecer una tasa de interés suficientemente atractiva. Y de otro modo, la gente que tiene dinero para invertir se va al dólar. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Exacto. Hace un año y medio, Miguel Pese, el presidente de Banco Central, escribió una columna en Cohete a la Luna, donde, digamos, tomó estas observaciones que yo le había hecho y dijo, bueno, lo que pasa es que el aumento de la tasa de referencia no se traduce en un aumento de la tasa que se cobra para los créditos, porque como hay un exceso de peso dando vuelta en la economía, bueno, ilusiones. La realidad es que el aumento de tasas en términos reales contrae la actividad económica real y a su vez la recaudación, lo cual también profundiza el déficit. Y, digamos, acumular reservas depende de un superávit comercial positivo consolidado, que a su vez debe compatibilizarse con la meta de mantenimiento del tipo de cambio real, que implica una devaluación constante que de por sí es inflacionaria. Y todo esto que estoy diciendo es aquella declaración de los 13 senadores kirchneristas, hecha en el momento que se firmó el acuerdo. Con estas premisas, concluyeron los senadores, resulta imposible impulsar un modelo de desarrollo sostenible con distribución de la riqueza. Para economía para damis, ¿era posible un acuerdo que sea...? Aclaremos que damis quiere decir tontos y no señoritas. Sí. ¿Era posible o era imposible acordar sin inflación, digamos? Bueno, el fondo tiene un programa que, como explicó hace 4 décadas Rodolfo Boll, se aplica por igual al Zaire, a la Argentina, a cualquier país periférico. Los centrales no. Los centrales pueden tener déficit. Estados Unidos vive dándole a la maquinita de imprimir guita, y su problema es que la inflación que tienen es del 6% anual. Nosotros tenemos 6,6 mensual. Digo, si vos vas a un acuerdo con el fondo, y bueno, esos son los acuerdos que el fondo presenta, y lo que se ha estado discutiendo y el problema, digamos, que desde el kirchnerismo se viene marcando, no es que se haya firmado el acuerdo,
es que se lo haya presentado como un gran logro y que no se haya advertido de que era un acuerdo terrible que iba a imponer situaciones muy duras. Es decir, por el contrario, ha habido toda una campaña de difusión del gobierno encabezado por Alberto Fernández, señalando, y por supuesto por Mr. Magú, señalando qué bueno el acuerdo que firmamos, que no va a haber ajuste, que no se va a reducir esto, que no se va a reducir aquello. Ahora, hoy el ministro no es Mr. Magú, es Sergio Tomás Massa, y nadie quiere ensañarse con él en este momento. Y por supuesto, digamos, algunos tontos con micrófono dicen, está haciendo un ajuste más duro que Guzmán, y a Guzmán lo torpedearon y a él lo bancan, sin entender, digamos, la lógica política de cada momento. Y además el hecho de que, digamos, Guzmán, digamos, no solo transmitió ese mensaje de un optimismo infundado, sino que además engañó tanto a Cristina como a Alberto, ocultándoles lo que realmente se estaba firmando. Cristina lo detectó, Cristina se dio cuenta y ahí vino la ruptura. Alberto no, pero Alberto, digamos, cuando Cristina lo planteó, Alberto se dio cuenta, lo entendió y se lo planteó a Guzmán. Y dijo, bueno, pero es obvio que un acuerdo con el fondo implica esto. Y Alberto, es obvio para vos que sos economista, yo soy abogado. A mí me dijiste otra cosa, eso, pero fue privado. Lo de Cristina fue público. Y al día de hoy se siguen tirando flores entre Alberto y Guzmán. Bueno, ¿por qué nadie quiere ensañarse con Massa? Bueno, Jorge Ferraresi, que fue ministro de Alberto, que es intendente de Avellaneda, que es vicepresidente del Instituto Patria, pronunció estos días una frase muy fuerte. Dijo que Massa asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero. El gobierno estaba sin reservas en el Banco Central, con una corrida cambiaria fuerte, con un aumento de precios importantes, y hizo y sigue haciendo una tarea titánica. Bueno, el viceministro de Economía que designó Massa, Gabriel Rubinstein, lo cual requirió otro acto de generosidad de parte de Cristina, porque Rubinstein es un funcionario que estuvo con Labaña en el primer kirchnerismo y que en los últimos años escribió cosas horribles sobre Cristina, horribles, tan horribles como las que decía Massa y como las que decía el propio Alberto, no más, pero específicamente en tema económico. Bueno, ahora, y sin embargo, digamos, Massa lo nombró, lo propuso y Cristina lo aceptó. No porque crea que es lo que se necesita, sino porque no quiere torpedear una alternativa. Y si ella pudiera decidir una política distinta, la decidiría, pero el que decide es Alberto. Y ella lo ha dejado claro 1000 veces. La lapicera la tiene él, la decisión la tiene él, y toda la idea de que quien gobierna es ella es falsa. Es parte, digamos, de una tarea de demolición política que se ejerce en contra del gobierno, de los dos, de Alberto y de Cristina, específicamente más de Cristina, pero también de Alberto. Bueno, Rubinstein ahora, ante estos indicadores, dijo, las políticas fiscales, monetarias y cambiarias, que, digamos, eso es la macroeconomía, que para la visión predominante en los economistas argentinos es lo que define la inflación, y no la microeconomía, que es la relación con las empresas, el control. Rubinstein dice que las políticas macroeconómicas, fiscales, monetarias y cambiarias son consistentes con un índice de precio del consumidor mensual del 4% o menos, que es lo que había dicho Massa. Y en la entrevista que yo le hice dijo que iba a bajar un punto cada 2 meses y que a partir de marzo o abril iba a empezar con 3 el número. Ahora, Rubinstein no explicó por qué, si esas medidas son consistentes con 4% o menos, por qué en enero dio 6 y en febrero 6,6. Y yo creo que es imposible modificar la realidad si no entendés la causa de los fenómenos. Yo creo que ellos no la entienden.
También la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, cree que las variables macroeconómicas están bajo control, y entonces, igual que Rubinstein, se limita a contar qué productos impulsaron la suba. E incluyó, y eso está muy bien, las telecomunicaciones, gracias a fallos judiciales que impiden considerarlas servicio público esencial. Sí, Alberto había firmado un decreto por el cual las tecnologías de la información y la comunicación eran consideradas servicio público esencial, y en consecuencia las tarifas eran reguladas por el Estado, pero ha habido medidas cautelares de jueces que han impedido que esto se aplique, y entonces cobran lo que se les canta. Bueno, ya vimos lo que dijo el bloque de senadores kirchneristas hace un año, lo que contestó Alberto en un reportaje hace un año. Ahora, no hace un año, hace apenas 2 meses, el Cohete entrevistó a Massa. ¿Se acuerdan que había una cita hecha y Massa la canceló y dijo no, porque vos me vas a preguntar de política y yo no quiero hablar de política, yo solo quiero hablar de economía? Le dije, perdóname, no me interesa nada que tengas para decir de política, yo solo quiero hablar de economía. Y dijo, ¿cómo me measte? Y digo, pero es así, realmente quiero hablar de economía, no de política. Digo, él lo interpretó como un elemento discursivo para persuadirlo, pero no era. Realmente a mí no me interesaba hablar de política con él, porque yo nunca tuve duda de que no tiene la menor viabilidad la idea de su candidatura, y hablar de eso me parece una pajería, una pérdida de tiempo. Bueno, yo le pregunté en esa entrevista si el acuerdo con el fondo no es inflacionario, porque plantea una devaluación constante, en los términos, digamos, de lo que acabamos de decir. Y Massa dijo que no, que de ninguna manera. Y digo, bueno, pero en el año 22, que acababa de terminar, porque esto fue en enero, la devaluación fue del 72%. Y entonces Massa no dijo por qué estaba bien eso, sino que se limitó a decir, bueno, pero la inflación estuvo en el 94%, y si la devaluación fue del 72%, entonces no es inflacionaria. Lo cual, digamos, es incongruente, porque nadie había dicho que había una relación de un paralelismo total. Claro. Lo que se plantea es que la devaluación permanente impulsa la inflación. Que la inflación sea más alta que la devaluación no quiere decir que la devaluación no incida. Quiere decir que avanzó más rápido los precios que el dólar, pero nada más. Entonces yo le hice una repregunta picante. Le digo, bueno, sí, pero vos asumiste en agosto. De enero a agosto la devaluación había sido del 28,7%. Y desde que vos asumiste, desde agosto a fin de año, llegó al 72%. Yo no tenía ahí y no soy muy idóneo para eso, para hacer un cálculo rápido de cuánto sería anualizada la inflación de los meses de Massa. Pero me parece que si estaba en 28 en agosto y él la llevó al 72, está más cerca del 94 que de cualquier otra cifra, y tal vez incluso supera el 94 que dio todo el año. Y ahí la respuesta de él fue balbuceante. Dijo, no, la recuperación me gustaría, y una cita textual esta, ¿no? Y yo ahí, digamos, le tiré una soga. Le digo, bueno, este año está previsto un 62% de inflación. Me dice, sí, ¿cuál es la pregunta? Y la pregunta es si se podrá cumplir. Sí, claramente se podrá cumplir. Bueno, ya estamos cerca del doble. Y pasaron 2 meses. También minimizó el impacto del aumento de tarifas que exige el fondo. Y digo, el problema del aumento de tarifas que exige el fondo tiene 2 problemas. Uno es que es inflacionario, pero el otro es que pega en el bolsillo de los consumidores. Y además, la guita que hay que destinar a pagar las tarifas se sustrae al consumo de alimentos y de otras cosas, y contribuye, digamos, a deprimir la actividad. Es decir,
el aumento de tarifas es estanflacionario. Claro. Impulsa las dos líneas, la que va para arriba y la que va para abajo. Y esas dos líneas, si vos lo mirás bien, son la tupacamarización de la población argentina. Te están descuartizando. Entre la línea que va para arriba y la línea que va para abajo, Se corta El cogote. bueno, y ahí Massa mostró un voluntarismo maslatoniano. Y dijo que no, que los compromisos con el Fondo Monetario se podían pagar, las sumas que se habían comprometido con el Fondo se podían pagar. ¿Por qué? Porque Vaca Muerta, los gasoductos y el litio iban a modificar la ecuación y abundarían las reservas. Yo digo optimismo maslatoniano porque me refiero al gurú libertario Carlos Maslatón, que es curioso, se ha convertido en la figurita preferida de la señal de noticias por cable del oficialismo, porque canta loas a la exportación de recursos naturales, que sería la solución mágica de todos nuestros problemas, que es lo que reclama la Embajada de Estados Unidos, y que es todo lo contrario de una política de desarrollo nacional. Sustentable. Yo no quiero decir que no haya que exportar, digamos, porque la producción de la generación de divisas auténticas viene por ese lado, pero el orden de prioridades, digamos, primero tenés que satisfacer las necesidades internas y exportás el saldo, y acá lo que están planteando es la inversa, que es un clásico por otra parte, digamos, desde que comenzaron los programas de ajuste con el fondo durante la dictadura fusiladora del 55, que fue el primero de los acuerdos con el fondo, siempre ha sido así. Es decir, reducir el consumo, la inversión internos para aumentar la exportación. ¿Y aumentar la exportación para qué? Para generar divisas. ¿Generar divisas para qué? Bueno, por un lado para mantener el funcionamiento de la economía, pero por otro lado para pagar compromisos externos en dólares. Ahora, yo también le hice otra pregunta a Sergio. ¿Por qué Tombolini va a tener éxito, secretario de Comercio Interior? ¿Por qué va a tener éxito en disciplinar a los formadores de precios, donde fracasaron dos funcionarios aptos como Paula Español y Roberto Feletti? Y ahí Massa me dijo que Tombolini, es una respuesta interesante, dijo, Tombolini tiene parte en la Administración de Comercio Exterior que Español y Feletti no tenían, es decir, él decide el acceso al tipo de cambio oficial para las importaciones. Tenía una herramienta más para negociar, Era para un toma y daca. Claro. Ahora, a pesar de eso, los precios aceleraron la carrera y además se insinúa, no es todavía el gran problema, pero ya se insinúa en forma inquietante el desabastecimiento. ¿Por qué el desabastecimiento? Porque los productores de alimentos y bienes esenciales están hiperconcentrados. Hay menos de una docena de empresas que explican el nivel de los precios generales. El 80% del consumo de productos esenciales, tanto de alimentos como de higiene, de limpieza, de cosmética. Prefieren derivar esos productos a los comercios de cercanía, porque en los grandes mercados, en los hiper y en los supermercados, está este programa de precios justos que se llama ahora, donde voluntariamente se comprometieron a no aumentar los precios más de un tanto por ciento según los productos. En cambio, en los comercios de cercanía, en los kioscos, en los almacenes de barrio, en los chinos, ahí no está el programa y en consecuencia prefieren vender allí. Bueno, en definitiva, el diálogo con el presidente que mencionábamos, que yo tuve en el año 2020, tiene más vigencia que su gobierno. Sigue siendo así. Bueno, la entrevista con Massa, les dije, fue el 15 de enero. Hace apenas 64 días.
Y poco de lo que dijo el ministro ahí se sostiene hoy. Bueno, aprovechando esta debilidad, el diario La Nación, y La Nación en general, el diario y la señal de noticias, lo cubrió con un insidioso manto de sugerencias e insinuaciones de corrupción y ningún cargo concreto. Esto estuvo a cargo fundamentalmente de Carlos Pañi, que digamos de los voceros de ese medio es el único que yo tolero leer o ver, el resto me produce convulsiones. También Pañi interpretó que el comunicado de la Cámpora opuesto al del Fondo Monetario sobre la mortalidad previsional, la Cámpora dice que la oposición del Fondo a la mortalidad previsional hace que, como la meta de déficit no se modifica, hay que compensar el gasto de la mortalidad previsional con otros recortes. Y Pañi dice que ese comunicado era fuego de la Cámpora sobre Massa. Bueno, ahí este columnista, que entre paréntesis, no sé si vieron el aviso fúnebre donde se despidió con afecto de su querido amigo Carlos Pedro Blaquier, en términos parecidos a lo de Macri y lo de Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, Pañi ignora que Massa y Máximo Kirchner cerraron filas en defensa de la ley de moratoria que el Fondo Monetario consideró imprevista, y la Cámara le contesta al fondo y dice: ¿cómo imprevista? Si el tratamiento legislativo insumió casi un año. Y en realidad quien la resistió fue el presidente, y de hecho recién la promulgó después del reclamo público de los camporistas. Ahora, la inflación es grave, pero lo más grave es la carrera entre los precios y los salarios, y sobre todo el resultado de esa carrera, que con un régimen de alta inflación no puede ser otro, en realidad. Es decir, con más de 100% de inflación, esa carrera de salario la pierde sí o sí. Bueno, por ejemplo, la Bolsa de Comercio de Santa Fe, que es difícil encontrar una institución más desafecta al kirchnerismo, publicó un informe donde dice que los gobiernos de Kirchner y Cristina, los salarios reales del sector privado registrado le ganaron a la inflación, con una levísima caída de menos del 0,1% al final del periodo. En cambio ahora están perdiendo por nocaut. Y desde una posición ideológica opuesta, digamos, simpática con el kirchnerismo y además con posiciones, digamos, pro trabajo y no pro empresa, el centro Cifra de la CTA, en un trabajo de Mariana González de estos días, destaca la caída constante del salario mínimo vital y móvil desde que terminó el gobierno de Cristina, y tenemos un par de gráficos en la página que lo muestran. Y el salario mínimo vital y móvil es fundamental porque de alguna manera regula el resto, es el piso para el resto. Si ese piso se hunde, el resto también se hunde. Ahora, Massa, digamos, ha tenido la prudencia de descartarse como posible candidato presidencial. Viene repitiendo que él no va a ser, que no. En cambio, el presidente no cesa de cantarse y celebrarse a sí mismo como un Walt Whitman de la política. ¿Ustedes se acuerdan? Hojas de hierba. Canto a mí mismo. Bueno. Me canto y me celebro a mí mismo, ¿no? Bueno, con el apoyo de Gabriela Cerruti, realmente dan un ejemplo de suicidio asistido. Alberto llegó a decir que él se puso al frente de la ola verde. ¿Me estaba hablando del programa de Flavia Palmiero o de qué? No sé quién es Flavia Palmiero.
Era un programa infantil de hace unos cuantos años, donde fue el momento en el que Flavia Palmiero surgió por primera vez. Ah, bueno. Pero como yo hace mucho que no soy infantil. No sabía. Bueno, pero él dijo que se puso al frente de la ola verde, cosa que, digamos, eriza los pelos de todas las feministas del mundo unidos, ¿no? Digo, claro. Como él se al puso, frente están las mujeres. ¿cómo se puso él al frente de la ola verde? Bueno, en cambio el kirchnerismo está sintetizando, digamos, su posición diciendo que Cristina es el programa y organizando una serie de actos y movilizaciones en distintos lugares del país con la idea de permitir que ella intervenga activamente en la selección de candidaturas. Ahora, digamos, Alberto, digamos, tiene un catálogo de desastres para oponer a sus críticos, que reitera en cada manifestación pública, y bueno, y ahora se a ese catálogo, a la pandemia, a la guerra, ahora se suma la peor sequía en un siglo, que va a disminuir los ingresos del agro en alrededor de 10.000 millones de dólares, la agudización de la crisis financiera global. Vieron que cayeron 3 bancos de Estados Unidos y el temblor ya se propagó a Europa y al resto del mundo. La ola de calor más sofocante desde que se llevan registros. La semana pasada les contaba que había visto una referencia que decía que esta es la ola de calor más fresca del resto de nuestras vidas. Dios mío. Y los cortes de luz para decenas de miles de usuarios. Bueno, el mundo realmente es un lugar cada vez más difícil. Ojalá la Argentina estuviera aislada del mundo como pretende la oposición. No lo está. No lo está. Y el viernes, hace 2 días, el diario New York Times informó que debido al recorte de los vales de comida en 18 de los 50 estados, que se incentivaron a partir de la pandemia y que ahora se están recortando, y el simultáneo aumento de precios, millones de personas están pasando hambre en Estados Unidos. Y publica un gráfico con datos de distintos estados que muestran, digamos, el hambre en Estados Unidos. Bueno, el tema de los cortes de luz tiene que ver básicamente con la falta de inversión de las empresas. Y hay un trabajo del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, que muestra la divergencia entre las curvas de facturación y de inversiones de DESUR. Es decir, porque el argumento es que como no les permiten aumentar las tarifas, no pueden invertir. Pero durante el gobierno de Macri, las principales distribuidoras, que son 4, Edenor, Edesur, Edelap y Edea, aumentaron las tarifas entre un 1.600 y un 2.100%. Eso, si no me equivoco, si no soy muy burro, es entre 16 y 21 veces. Pese a ello, a pesar de que las tarifas aumentaron entre 16 y 21 veces, las inversiones de Edesur cayeron a la mitad respecto a la segunda presidencia de Cristina. Y el cuadro de CEPA es muy interesante porque ya va de 2012 a 2022 y está dividido en 3 tramos. 12 a 15 son 4 años, que son los 4 años finales de Cristina, donde la inversión fue del 31% sobre la facturación, es decir, 1/3 de los facturados se invirtió. Los 4 años de Macri, 16-19, donde la inversión cayó a menos de la mitad, al 15%, y los 3 que lleva Alberto, donde subió levemente al 18% la facturación. Ahora, el promedio de cortes, pero no solo de Edesur, de Edenor también. Edenor la están preservando, digamos. Todos los medios están concentrados en Edesur.
Sí, es peor lo de Edesur, pero los cortes de energía de Edenor y de Edesur en el año 2018, es decir, penúltimo año de Macri, crecieron casi 60% respecto al último mes de Cristina. Bueno, en marzo del 19, la jurisdicción de Edenor y de Edesur se traspasó a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires, que asumieron los derechos y obligaciones de los contratos de concesión. Esto explica una cosa que podemos escuchar ahora, que pasó en el bar británico frente al Parque Lezama en esta semana. No se la pusiste, loco. No defendiste a la gente, tomátela, loco. ¿Qué haces? Qué tranquilo, tomátela, loco. Tomátela. Vos le faltaste el respeto a la gente. Vos decís que la vos no la verdad te la robás. Vos tenés las empresas privadas. Estas veces se controlan, vos tenés que controlar las empresas. Tenés que controlar, vos sos el gobierno de la ciudad. Tenés que controlar, loco. Tomátela. Este es mi barrio, loco. Tomátela, soy Chirú. Hay personas en un centro de 85 años que no pueden vivir bajar esta ley. Que tomátela, loco. Levantate, loco. Andate, loco. Si no venís con nosotros a defender el barrio. Mentiroso, ladrón, xenófobo, pagá lo que debes, mi nombre, si quieres no está mi nombre. Tomátela, loco, levantate y andate. Aguántelo, mi ley, aguante mi ley. Me faltaste el respeto, me faltaste el respeto. Y hay otro más. Son unos videos que han circulado en las redes. Bueno, esto le pasó a Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad, en el bar británico de Defensa y Brasil. Y se fue, se tuvo que ir. Es una situación muy desbordada, ¿no? Muy grave lo que está pasando. Además la combinación, digamos, de corte de luz tan largo con la ola de calor peor de un siglo es infernal, es infernal. Agravada en particular en esta ciudad porque de la forma en la que se ha sobreconstruido durante lo que lleva el PRO de gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha sido monumental. Es decir, tenemos el mismo tendido eléctrico, no tenemos como venías diciendo, prácticamente inversión, y cada vez hay edificios más grandes y más altos, y por eso muy particularmente en determinadas áreas de la capital esto se y nota con mayor más. consumo. Además la nueva tendencia es que no hay cocina a gas. No hay gas, claro. En los nuevos edificios es todo eléctrico. Bueno, la Secretaría de Energía, Flavia Rollón, le dio instrucciones al director del ENRE, que es un exlinito, Walter Martelo, reconvertido al masismo, para que denunciara a los directivos de Edesur por defraudación, abandono de personas y entorpecimiento de servicios públicos. Y también que presentara un informe ante la Comisión Bicameral. Esto es interesante. En todos lados salió publicado la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Servicios Públicos. Yo me puse a buscar y vi que no existe tal comisión. No hay ninguna comisión de ese nombre. Entonces, estuve averiguando, hablando con legisladores de las dos cámaras,
y finalmente llegue a establecer de que se trata de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones. El informe lo tiene que mandar Martelo para que esa comisión determine si hay motivos para disponer la caducidad de la concesión. Y tuvo mala suerte, porque el sorteo fue a caer al despacho del juez Julián Ercolini Escondido, el pupilo del Grupo Clarín. Ahora, esa comisión bicameral no solo no se llama como dijeron que se llamaba, sino que no funciona desde 2015. Y si vos ves la lista de integrantes, 12 integrantes ya cumplieron mandato cumplido, ya está, y no se reemplazaron. Ahora, además, digo, porque la comisión no está constituida, pero se puede constituir. Constituir la comisión es muy fácil, pero para eso tiene que estar el informe del ENRE, y no hay informe del ENRE, no hay. Y además no hay que olvidar de lo que estamos hablando. El contexto amplio de esto es las privatizaciones de la época de Carlos Saúl, privatizaciones por 100 años, ¿no? Lideradas por el amigo Dromi, que volvió a salir a luz en las últimas semanas gracias a Federico Sturzenegger. O sea, teóricamente tienen para creo que 64 años más de concesión, lo cual es un disparate. Bueno, uno de estos programas de archivo televisivo exhumó una conferencia de prensa de Menem y Dromi de aquel momento extraordinaria, donde Dromi, que realmente es un personaje que cuenta todo sin querer, dice que le están llevando adelante un proceso en el que nada de lo que deba ser del Estado será del Estado. Dios santo. Bueno, el tema es que no hay informe del ENRE, y yo hablé con Cecilia Moro, la presidenta de la Cámara de Diputados, me dijo, y sin informe no hay que analizar. ¿Qué vamos a analizar si no hay informe? Bueno, también hubo otra presentación judicial que realizó la defensora del pueblo de la ciudad, que es María Rosa Muñoz, que es la esposa del vicejefe de gabinete, Juan Manuel Olmos, del Gabinete de la Nación, el comandante en jefe del albertismo. Bueno, María Rosa reclamó una compensación económica para un centenar de miles de familias que al llegar el fin de semana seguían sin luz en la capital de Gran Buenos Aires. Y piden una reparación de entre 70 y 200.000 pesos para cada usuario, que en la hipótesis de máxima implicaría 20.000 millones de pesos. Y por supuesto también Rodríguez Larreta puso las barras en remojo, y también él denunció a Edesur, que es un camino menos peligroso que mandar la Guardia de Infantería a enfrentar vecinos hartos de maltrato. Digo, los motivos para declarar la caducidad de la concesión sobran. Ahora, no es tan simple evitar que jueces patronales como Ercolini Escondido interfieran, o que el CIADI termine asignándole al mal concesionario una gigantesca indemnización. Eso no es tan simple. Yo tengo un recuerdo personal que quiero compartir. Es decir, aquí ha habido grandes cortes de energía en momentos cruciales. Los hubo en el año 89 y los hubo en el año 99. Y ambos tuvieron que ver con la finalización y con el mal resultado electoral de los gobiernos respectivos radicales de Alfonsín y de Menem. No, en el 99, claro, en el 99 fue Menem. Bueno, en el 99, Mariano Grondona había convocado a una tribuna en un programa que tenía en la televisión, donde había invitados vecinos de La Matanza que llevaban muchos años, muchos días, llevaban 11 días de verano de corte. Y vino un directivo de la empresa, de Edesur, que se atrevió a dar explicaciones que hoy sus sucesores no dan,
y también el presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri, de aquel momento. Yo estaba invitado a otro panel en el mismo programa y estaba también Mario Vargas Llosa, el escritor peruano. Y fue muy interesante porque, bueno, Vargas Llosa, creo que ya lo hemos mencionado alguna vez, igual que Balzac, cuando narra una historia de ficción, contraría su ideología. Mejor leerlo que escucharlo. Sí, bueno, o mejor leer su ficción que sus posiciones políticas. Porque cuando escribe política también es un neoliberal empecinado, y cuando escribe ficciones es un crítico muy duro de todo eso, y lo hace muy bien. Bueno, Vargas Llosa está impresionado al ver esa tribuna por la lucidez de la gente del barrio que estaba sin luz y la capacidad que tenían de articular su pensamiento y de expresión. Y me comentó que en Perú eso era inimaginable. Y yo le dije, bueno, esta es la huella del peronismo en la política argentina. Esto es el peronismo. El tipo escuchó y evidentemente le entró por un oído y le salió por el otro, porque sigue escribiendo que el peronismo es la mayor calamidad que le pasó no solo a la Argentina, sino a América Latina y tal vez al mundo. Fue muy interesante ese no me lo olvido eso. Ahora, digamos, esta cosa, digamos, de que Ercolini tiene esta causa y de que María Rosa Muñoz está pidiendo también la indemnización, esto a mí me parece que realza la importancia del juicio político de los jueces de la Corte Suprema. Digo, porque ahí hay un embudo en la justicia. Y la semana pasada, en la Cámara de Diputados, declaró la subdirectora de la vocalía del juez Horacio Rosati, que no es una abogada sino una licenciada en Ciencias Políticas, Natalia Monayer. Bueno, la interrogó Leopoldo Moró, que de todos los legisladores que participan en el juicio político me da la impresión de que es el más estudioso, el más serio, el que conduce los interrogatorios con buena información, sabiendo a dónde apunta, sin efectismo, buscando información. Digamos, el efectismo en todo caso vendrá después cuando llegue el momento del dictamen, pero en los testimonios de lo que se trata es de recabar información, y lo hace bien Polo. El problema es que lidia constantemente con una suerte de alarma humana. Claro, hay un diputado de la Coalición Cívica Libertadora que se llama Juan Manuel López, que lo interrumpió a los gritos. Lo hace todo el tiempo. De eso yo no lo había visto antes, lo vi esta vez. Se dedica a eso. ¿Por qué? Porque Moró le preguntó a Natalia Monayer sobre una consultora que se constituyó en el año 2012, que se llama Moro Media. Moro es el acrónimo de Monayer y de Robles. Y Silvio Federico Robles es el jefe de Monayer en la Corte Suprema, es decir, el jefe de la vocalía, el director de la vocalía de Rosati. Y Rosati lo presenta como un hermano, lo lleva a todas las reuniones y dice, pueden hablar libremente delante de él porque es mi hermano, dice. Ahora, la histeria de este señor López escaló cuando Moró le preguntó a Monayer si conocía a Patricia Duró, que es quien figura como socia de Robles en Moro Media, porque Monayer no figura. Figura Patricia Duró. Entonces Moró le preguntó si conoce a Patricia Duró, y Monayer, muy incómoda, dijo, sí, es mi mamá. Entonces creo que la debe conocer. Bueno, hay un dato fundamental que la agitación de López impidió profundizar, porque ellos pretenden que esos son temas de la vida privada y que aquí hay que hablar sobre la corte y no sobre la vida privada. Digo, a mí me parece, por un lado, que hay una incompatibilidad, y de hecho, digamos, la pregunta que no se llegó a hacer por el escándalo que armó López fue que cuando asumió Rosati como juez supremo el 29 de junio del 16, un mes después, el 29 de julio de 2016, Robles renunció a la gerencia de Moro Media.
y lo reemplazó su hermano Pablo, que es ahora el que comparte la consultora con la madre de Monayer. Bueno, hay una incompatibilidad ahí evidente, por eso Robles se corrió y dejó al hermano, y por eso Monayer se corrió y está la mamá. Ya había habido otros alaridos en la comisión. En la comisión participa, aunque creo que no le integra, pero viene para hacer lío, un discípulo del Papa, que es al mismo tiempo un gran imitador de Alfonsín. Es un diputado gordo. Ay, perdón. No se dice. Perdón, no se puede hablar. No se puede hablar de los rasgos físicos de la gente. Perdón. Me disculpo. Estoy arrepentido profundamente. Tengo que desconstruirme. Y lo voy a lograr. Estamos hablando de Mario Negri. Si me dan tiempo lo voy a lograr. También, bueno, a los gritos, Mario Negri. Que hay que ceñirse a los asuntos de la corte y no a la vida privada de los testigos. Bueno, ahora no hay escándalo que pueda impedir que se haga un entrecruzamiento de los clientes y la facturación de Moro Media con las causas que entraron en estos 6 años en la vocalía de Rosati, Robles y Monayer, que es un tema pendiente. Digamos, es la tarea que tiene Moró por delante ahora. No es bueno prejuzgar, pero sí establecer de que ahí hay un tema a investigar en profundidad. ¿A quién le facturó y a quién le cobró Moro Media desde 2016 hasta ahora? ¿Y qué correlación temporal hay con fallos de la Corte Suprema en la vocalía de Rosati? Bueno, además, creo que ya lo hemos contado en una nota anterior, Rosati, Monayer y Robles comparten una personal trainer, comparten sesiones de footing en un gimnasio próximo a la Plaza Vicente López, y comparten una nutricionista que les prescribe una dieta rica en proteínas, frutas y verduras. El deporte es el gran encubridor de las reuniones de trabajo de todo el Círculo Rojo. Sí, ¿te acordás lo de Macri? Claro. Pádel, fútbol. Sí. El Liverpool. Sí. Ahora, Robles, antes de trabajar con Rosati, fue vocero de Ricardo Jaime, de Felisa Micheli y de José López Bolso. Y yo digo, o Rosati no es supersticioso o se santigua a menudo. Ahora, bueno, en esta edición del Cohete tenemos también una entrevista muy interesante a la concejal rosarina de Unidad Ciudadana, Marina Magnani, que la tomamos de otra publicación de un blog que se llama APU, porque nos pareció muy interesante. La Paco Urondo, ¿no? Y Magnani, qué curioso, Marina, se llama Marina Magnani, igual que la mamá de Ana Magnani, la actriz famosa italiana. Yo me enteré buscando datos sobre la diputada, sobre la concejal rosarina. ¿Y te apareció la madre? Me apareció Ana Magnani y su mamá se llama Marina también. Que ofrece una visión descarnada de la situación en su ciudad. Ella, bueno, no llega a repetir la invectiva del Cuervo Larroque, que hace una década denunció el narcosocialismo, pero destaca la responsabilidad de los gobiernos provinciales de Hermes Wiener, Antonio Bonfatti y Miguel Lifshitz en la situación a la que se llegó. Devalúa lo que llama el mito de los monos y apunta a los sectores del poder económico que hacen la vista gorda o participan en los beneficios de un negocio tan lucrativo que solo puede enfrentarse arruinándole el mercado. ¿Y cómo se arruina el mercado? Con la legalización de las sustancias psicoactivas de consumo prohibido por las autoridades sanitarias. ¿Qué es lo que hizo Estados Unidos cuando derogó la ley seca que aplicaba al alcohol las mismas prohibiciones que hoy se aplican a los psicotrópicos? Ahora, esta Magnani
no llegó al extremo del Corvo Larroque, pero quien sí llegó al extremo del Corvo Larroque, sorprendentemente, fue Elisa Carrió, que ayer anunció que rompía la coalición opositora en Santa Fe por sus vínculos con el delito. Es decir, en Santa Fe, digamos, la sociedad principal de Carrió es una legisladora provincial que se llama Lucila Lehmann, y Lucila Lehmann acaba de calificar a Santa Fe como un narcoestado. Y la propia Carrió no descartó la necesidad de una intervención federal en la provincia. Ahora, contamos la semana pasada que el anuncio de Alberto de enviar ingenieros zapadores del ejército a Rosario fue anunciada sin consultar con sus ministros ni de seguridad ni de defensa. Y por supuesto siguen veremos. ¿Por qué siguen veremos? En primer lugar, porque el alcalde de la ciudad, Pablo Hapkin, que es de origen radical, luego se hizo Lilito, luego se alió con el socialismo, Hapkin no formuló un requerimiento preciso. Hizo referencias generales, pero no dijo necesito esto o aquello. Y además porque enviar militares a abrir calles y construir cloacas en la ciudad que tiene la tasa de homicidios más alta del país y donde hay bandas narcopoliciales que se disputan el territorio, no es la decisión más inteligente. Si van desarmados, que es lo que corresponde a la tarea de apoyo a la comunidad, habría que distraer fuerzas de seguridad escasas para protegerlos. Y si se aceptara el pedido de alguno de ellos de ir con sus fierros, se abriría la posibilidad de involucrar a las Fuerzas Armadas en un conflicto de seguridad interior que no solo la ley no lo permite, sino que además no sirven para eso. Y esto está demostrado en todos los países del mundo donde se intentó, donde solo se agravó la situación. Bueno, realmente Alberto le sirvió un mate hirviendo con ese anuncio. Y ahora los segundos jefes de Estado Mayor del Ejército y de la Gendarmería, que son el general de división Diego López Blanco y el comandante general Javier La Palma, están reuniéndose entre ellos a ver si le encuentran el agujero a ese mate hirviendo. Bueno, además de que no sirve esto, allana el camino para el populismo punitivo sobre el cual está construyendo su campaña Patricia Bullrich, que así condiciona a toda la coalición cambiante, porque digamos, cuando hay confusión, cuando hay angustia, la gente padece la situación sin entender su lógica, y entonces las ideas más simples y estentorias son las más atractivas. En cambio, las más pertinentes son las más difíciles de entender y de aplicar, que digo, ¿cuál es la lógica de esta situación? Es la lógica del mercado y la financiarización. Es decir, ¿a dónde va, en primer lugar, el producto que se vende y en segundo lugar el dinero que genera? Y ahí no hay monos, ahí hay señores muy elegantes, de traje y corbata, y es absurdo mandar milicos a enfrentar a los barrios. Ahora, no nos olvidemos que en el año 15 ese planteo de Patricia Bullrich lo hizo Massa, cuando prometía mandar a la cárcel a los Kirchner y matar a balazos a los narcos. Ahora, Bullrich ya no tiene edad para repetir el proceso de maduración, porque Massa hoy se abstiene de esas barrabasadas. Es decir, esta mención no quiere decir que Massa piense eso hoy, simplemente que bueno, hizo spot de campaña en el 15, con eso escuchamos a algunos la semana pasada. En cambio, Bullrich ayer, desde San Miguel, gobernada por uno de sus candidatos a la gobernación bonaerense, prometió que si llega al gobierno va a volver a involucrar a las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Ahora, este efecto de corrimiento a la derecha
También se sienten partidos con una tradición democrática histórica, como la Unión Cívica Radical, que la semana pasada vio el lanzamiento de la candidatura presidencial del contador Gerardo Morales. Morales prometió implantar en todo el país la mano dura y el orden violento con el que gobierna Jujuy, que es la única provincia, la única de la 24, donde es habitual el desafuero y detención de legisladores díscolos. Ha habido ya varios casos. Los desafueran y luego los detienen. Bueno, allí el caso paradigmático es el Milagro Sala, que fue encarcelada hace 7 años por orden de Morales, con quien antes de llegar al gobierno había tenido una relación cordial. Tenemos una foto donde están juntos abrazados. La foto esa que pusiste ahí, por eso es ciencia ficción, parece, no se puede creer. Claro, esa foto es muy linda foto. Es de un Día del Niño. La Tupac Amaru, los días del niño, hacía una recolección de juguetes y luego donación a los chicos de los barrios más pobres. Y en una de esas entregas de juguetes, Morales acompañó a Milagro Sala, y están los dos con los juguetes, con gorritos, con cornetas, muy sonrientes, abrazados. Ahora, el que justificó la detención de Milagro fue Ernesto Sanz, que fue uno de los grandes armadores de la alianza Juntos por el Cambio o Cambiemos, y él lo justificó diciendo que de otro modo al día siguiente de asumir dejaba de ser gobernador, porque en Jujuy gobernaba Milagro Sala con un estado paralelo, lo cual es una falsedad absoluta. Y Morales ahora intenta terminar su gestión, pues no puede ser reelecto nuevamente, con una reforma constitucional que prohíba la protesta social. Bueno, Morales es un hombre que siempre ha estado cerca de la guita, es contador, fue elegido diputado provincial en el 89 cuando tenía 30 años, y 2 años después ya fue candidato a la vicegobernación. Fue candidato a gobernador en 1995, 1999 y 2011 y perdió las 3 veces. Pero esa misma persistencia revela que es una figura central en el radicalismo jujeño. Y además se encargó de la finanza del Comité Nacional del Radicalismo. Y en el 2000 comenzó su proyección nacional como viceministro de Desarrollo Social de la Primera Alianza, cuando el presidente era Fernando de la Rúa, la ministra de la cartera era Graciela Fernández Meijide, y también formaba parte del gabinete en trabajo Patricia Bullrich. Ese es el gabinete que redujo un 13% los ingresos nominales de empleados estatales y de jubilados. A raíz de esas cosas se produjeron los primeros cortes masivos de rutas y vías férreas en el conurbano bonaerense. Durante uno de esos cortes de rutas y de vías del tren, Fernández Meijide lo mandó a Morales a La Matanza, y el entonces gobernador Carlos Rucauf mandó a su vice Felipe Solá para negociar con las organizaciones piqueteras. Bueno, Morales tuvo actitudes tan despectivas que las negociaciones se empantanaron. Y Solá me cuenta: llamé a Olivos de madrugada y le pedí que lo sacaran, porque con su estilo insultante estaba agravando la situación. Recién cuando de la Rúa lo relevó y en su lugar llegó Marcelo Stubring, las cosas se encarrilaron con sensatez. Bueno, cuando de la Rúa ya estaba a punto de estrellarse, Morales fue elegido senador nacional por Jujuy en las elecciones de medio término del 2001, lo cual, digamos, le brindó asilo al momento de la catástrofe. No sé si se acuerdan que en el año 7 fue candidato a la vicepresidencia como vice de Labaña. Ocuparon el tercer lugar con menos del 17% de los votos, pero consiguió que su hermano Freddy, que es el tesorero y operador de los negocios de la familia,
llegar al directorio del Banco Hipotecario. Freddy es salteño y contador, igual que Gerardo Morales, y Freddy también presidió la Comisión de Economía de la Legislatura y fue tesorero del Comité Radical Jujeño, mientras Gerardo era tesorero del Comité Nacional del Radicalismo. Es una concepción del poder, tan cerca de la caja siempre. Bueno, en el año 15 Sanz fue el que impulsó la alianza del radicalismo con Macri y Elisa Carrió. Bueno, el diario Clarín y el Ingenio Ledesma querían sumar también a Massa a esa coalición, y Morales también quería sumarlo a Massa. No lo logró, pero sí logró que le permitieran hacer un acuerdo con Massa en Jujuy. Y entonces el candidato a vicegobernador fue Carlos Joaquín, que lo es hasta hoy y que es de Massa, y así llegaron al Poder Ejecutivo en el año 15. Y su primera medida de gobierno fue ampliar el Superior Tribunal de Justicia de 5 a 9 miembros para disciplinar desde la cabeza. Morales consiguió en una semana en Jujuy lo que Carlos Menem le había llevado un año en La Nación. Esa fue la primera medida de su gobierno. La segunda fue detener a Milagro. Bueno, han pasado 7 años de eso, y esa cínica proclamación del fascismo neo sigue siendo la base de un gobierno que aspira a proyectarse a la nación. Yo creo que si Morales lograra su propósito y llegara a la presidencia, posibilidad que yo no descarto, lo he hablado con algunos dirigentes de otra fuerza que me dicen que es un disparate, que no tiene la menor posibilidad. Si lograra su propósito, el incendio del país se vería desde muy lejos. Y lo peor que me parece a mí es que tanto en la oposición como en el gobierno lo consideran un moderado. Rodríguez Larreta piensa en Morales para frenar a Macri y Bullrich, y en el gobierno alientan la ilusión, a mi juicio vana, de que Morales quiebre la alianza opositora y favorezca una nueva victoria del oficialismo, cosa que con el estado de la economía que hemos estado describiendo esta mañana a mí me parece inalcanzable. La principal esperanza para el gobierno, a mi juicio, no es Morales, sino Javier Milei, que este pintoresco personaje pueda mermar el caudal de Juntos por el Cambio. El cohete a la Luna Radio, un desplazamiento estelar, con Horacio Verditsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.